Yo me alegro de esta oportunidad de compartir entre todos nuestra fe y también la transmisión de la fe, el esfuerzo por transmitir la fe. Y en esa transmisión, el Catecismo de la Iglesia Católica ocupa un lugar relevante, sin duda. Es fruto del concilio, que sin duda es el acontecimiento mayor de la Iglesia en los últimos decenios, podemos decir, en el decenio de este siglo y también en el siglo XX. En relación con el concilio, digo, nuestra actitud ahí me parece que debe estar conformada por varios ingredientes. En primer lugar, la gratitud que la Iglesia ha contraído con aquel acontecimiento. En segundo lugar, porque todo va unido, la memoria permanente de aquel acontecimiento, que tiene que traducirse en una lectura asidua de sus documentos. Necesitamos constantemente ejercitar la recepción del concilio. No está recibido del todo. Siempre hay sorpresas que nos aguardan. Necesitamos con fidelidad impulsarlo siempre. Los papas han utilizado la imagen de brújula, y la brújula es un instrumento de orientación para navegantes y no solo navegantes. Necesitamos lugares y puntos de orientación, y el Papa Juan Pablo II utilizaba también otra expresión: es preciso volver sin cesar a esta fuente, con la imagen que queráis, pero que en medio de muchos acontecimientos en que participamos o hemos recordado que otros han participado, no podemos allanarlos. Hay este acontecimiento que es realmente mayor. En la onda expansiva del Concilio Vaticano II se han publicado varios documentos. En primer lugar, todo lo relacionado con los mandatos de reforma que el Concilio Vaticano II hizo en relación con la liturgia. Ha habido una reforma de los rituales. Pongamos como ritual central el ritual de la celebración de la Eucaristía. Ha sido una obra la que ahí se ha llevado a cabo de envergadura. También la publicación del Código de Derecho Canónico, el año 1983, es una obra mayor en la onda expansiva del Concilio Vaticano II. Cuando se dé la bula de promulgación del código, se nota claramente cómo este código es deudor de lo que el Concilio Vaticano II dijo, nos encomendó, hizo, etc. Y también el Catecismo de la Iglesia Católica es otro escrito mayor que se sitúa en la onda expansiva del Concilio Vaticano II. Sería incomprensible este catecismo sin el concilio, como sería incomprensible el catecismo llamado el Concilio de Trento, de San Pío V, sin el Concilio de Trento. Aquí nos encontramos con un hito mayor, con el catecismo, cuando fue promulgado. Como recordáis, los que ya tenemos el privilegio de una cierta edad, como recordáis, cuando fue publicado el Catecismo de la Iglesia Católica, se recibió a veces con una cierta reserva.
Dice, aquí quieren atornillarnos, porque había habido una especie como de suspicacia general, que después se manifestó inconsistente, en relación con el sínodo extraordinario de 1985, a los 20 años de la clausura del concilio. A veces vamos de desconfianza en confianza, después se recupera la confianza, pero a veces el primer impulso es de reserva, de distanciamiento. Sí ocurrió así con el catecismo de la Iglesia Católica. En bastantes lugares, bastante. En otros lugares, quizás de una forma un poco más reservada. Yo quería presentar esta mañana de nuevo, ya después de tantos años, con algunas indicaciones para su recepción, para su utilización también, el Catecismo de la Iglesia Católica. Y quería seguir los siguientes pasos. Una primera, tarea de presentación del Catecismo en esta presentación sería lo siguiente. El itinerario que se ha seguido desde que se pidió en el Sínodo del 85 el Catecismo hasta que Juan Pablo II lo promulgó. Exactamente el día 11 de octubre de 1992. Por tanto, ha hecho hace poco tiempo 20 años. Hay un itinerario con la convicción siguiente. Hay muchas cosas que se aclaran en el recorrido histórico. La historia de una cuestión, en este caso de la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica, la historia de una cuestión es también introducción a la comprensión de la misma cuestión. No se queda como en lo previo. En este sentido, el hacer sucintamente la historia del Catecismo de la Iglesia Católica, yo creo que nos ayuda mucho a la comprensión del mismo Catecismo. En segundo lugar, quiero aludir, todos lo conocemos, a la estructura del Catecismo, que es una estructura semejante a la que siguió el Catecismo del Concilio de Trento. Que por otra parte esta estructura es deudora de los ingredientes de la iniciación cristiana desde el principio de la Iglesia. ¿A qué realidades somos iniciados los que hemos recibido la fe cristiana, la participación en la Iglesia? ¿A qué realidades queremos iniciar a los que van llegando? Son las 4 partes del Catecismo. La estructura del Catecismo. ¿Qué autoridad tiene el Catecismo? Tiene una autoridad para ser referente obligado, no opcional, de los catecismos regionales, de los catecismos por edades, de 1000 formas de catequesis que necesitamos en la vida diaria de la Iglesia. Es el referente obligado, el punto al que tenemos que mirar para orientarnos bien. Y otra cuestión que se discutió mucho al principio, y es la siguiente. Yo tengo la convicción de que muchas de las objeciones o reservas o ciertos distanciamientos que durante algún tiempo hubo en relación con el Catecismo de la Iglesia Católica se deben a que no se distingue bien lo que es la teología y lo que es la catequesis. Que esa distinción quede como en el aire. No sé si la podré desarrollar o no, pero que quede en el aire. No es lo mismo hacer teología que hacer catequesis. De hecho, para la elaboración del catecismo se pidió que fueran los redactores pastores, maestros en la fe y no teólogos. Por algo sería, por algo. La teología es la búsqueda permanente que la fe reclama de nosotros. Necesitamos pensar la fe en cada generación, en cada etapa de la vida. Necesitamos profundizar en la fe. Y la catequesis no es el resultado
de la investigación, aunque haya sido preciosísima, de un teólogo, la catequesis expresa la doctrina cristiana. No es un manual de teología, es la doctrina cristiana. Esa sería la cuarta parte, si puedo. El sínodo extraordinario del año 1985, a los 20 años de la clausura del concilio, fue un sínodo en el que, de una manera concorde, la exhortación posinodal se hizo pública el mismo día en que terminaba el sínodo, con la aceptación y el refrendo del Papa también. Fueron, digamos, los agentes principales en el trabajo de aquel sínodo el famoso cardenal de Marinas Bruselas, ya emérito, el cardenal Danels, e hizo de secretario especial de este sínodo el cardenal Casper. Fue una obra extraordinaria la que desarrollaron. Fue una reflexión creciente en borradores de exhortación que poco a poco iban consiguiendo, y al final a todos les pareció muy bien. Aprobaron la exhortación apostólica posinodal con satisfacción y con agradecimiento. Pues bien, aquel sínodo que había sido convocado no para dar no sé cuántas vueltas de tuerca, que se sospechaba, había sido convocado para celebrar la gracia del concilio, para hacer un balance de su recepción. ¿Cómo no se van a hacer balance de las cosas importantes? Sería tomarlas demasiado poco en serio. Una cierta verificación de esos años del posconcilio. Y también para un impulso renovado. Y en la serie de sugerencias, porque esto se sitúa en una petición, una sugerencia que hace el sínodo, entre otras cosas, dijeron lo siguiente: pidieron la elaboración de un catecismo. Ya antes había habido voces dispersas, pero que no habían cuajado. Pero en la celebración del sínodo pidieron concordemente la elaboración de un catecismo en estos términos. En los siguientes términos dice la exhortación posinodal: de modo muy común se desea que se escriba un catecismo o un compendio de toda la doctrina católica, tanto sobre la fe como sobre la moral, que sea como el punto de referencia para los catecismos y compendios que se redacten en las diversas regiones. Pueden ser por grupos de diócesis, lo que sea. También conferencias episcopales, regiones de la Iglesia. La presentación de la doctrina debe ser tal que sea bíblica y litúrgica, que ofrezca la doctrina sana y sea a la vez acomodada a la vida de los cristianos. Había entonces la dificultad previa de si era posible un catecismo para toda la Iglesia, teniendo en cuenta la diversidad de situaciones culturales. Se pensaba que sería imposible un catecismo. Claro, podemos preguntarnos, ¿y cómo no iba a ser posible un catecismo cuando podemos celebrar la misma Eucaristía y leer la misma Sagrada Escritura? ¿Cómo no iba a ser posible un catecismo? Cuando uno repasa aquellas objeciones, a veces da la impresión de que en un determinado momento quedamos como prendidos en determinados problemas que nos impiden dar pasos adelante. ¿Cómo no vamos a poder tener la misma doctrina cristiana? Si tenemos la misma palabra de Dios y celebramos los mismos sacramentos, si un pilar fundamental de la unidad y de la comunión en la Iglesia es justamente no solo el credo, también la explicación del credo.
no solo el Evangelio, también los mandamientos que el Señor asume y nos da un espíritu para poder interpretar adecuadamente y la fuerza para poder vivir los mandamientos de Dios. En el mismo apartado hace otra petición el sínodo, una petición que nos viene bien recordarla. Se afirma entonces la trascendencia de la formación de los candidatos al sacerdocio y se recomiendan manuales que ofrezcan la teología sana de manera científica y pedagógica y tengan verdadero sentido de Iglesia. Esta petición también hizo. Yo recuerdo, entonces estaba en la Facultad de Teología de Salamanca y había multitud de papeles, apuntes de cada profesor, que después se dispersaban y a veces nos quedábamos sin cuerpo, con 1000 fragmentaciones, con acentuaciones a veces poco contrastadas, que se necesitaba una tarea más detenida. Es interesante el que en el mismo apartado, en el que se hace la petición del catecismo, se haga también la petición de los manuales de teología. Precisamente de esta sugerencia surgió la colección de manuales de teología en la BAC, que ya está casi terminada. Y son manuales serios, contrastados. Evidentemente, un manual no lo puede hacer un profesor, sino después de muchos años de docencia y de haberse dedicado enteramente a lo que significa ese ministerio, que es un ministerio precioso, como tantos otros. Después de esa petición que hizo el sínodo, empezó a realizarse, a recorrer el camino, la Iglesia, hasta que llegáramos a esta meta que fue la publicación. El día 10 de julio del año siguiente, del año 1986, el Papa creó una comisión de 12 personas, obispos y cardenales, presididos por el cardenal, entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Joseph Ratzinger. Para el Catecismo de Trento había sido el presidente de la comisión redactora nada menos que el cardenal Bellarmino. Los dos, Ratzinger y Bellarmino, de una altura inmensa, presidieron esa comisión. El cardenal Ratzinger, en un encuentro que tuvimos el año 1993 en el Escorial, en los cursos de verano, fue un curso precioso. El curso estaba dirigido, coordinado por el profesor de Salamanca, González de Cardedal, con una intervención de teólogos, historiadores, catequetas, muchos cristianos. Y en la intervención que tuvo el cardenal Ratzinger, expuso los hitos, el itinerario de la redacción del catecismo, que fue un itinerario largo, muy trabajoso. Se hicieron, si recuerdo bien, hasta 9 proyectos de redacción. Este fue, el final, fue aprobado por unanimidad por la comisión, porque esta comisión era la que presidía la redacción del catecismo, no la comisión redactora. La comisión redactora se encargó a otros. En la comisión redactora participaron solo obispos y a cada parte del catecismo, las 4 partes, la referente a la profesión de la fe, la referente a la celebración de los sacramentos, la relacionada con la vida cristiana, la vida en el seguimiento de Jesús según los mandamientos de Dios, y la vida de oración se encomendó a 2 personas en la medida en que se pudo. Concretamente, para la redacción de la primera parte, se encomendó al hoy cardenal don José Manuel Estepa,
que ha sido para nuestra Iglesia en España, digamos, un poco el motor, el catalizador de lo que ha sido la catequesis, desde sus estudios que los hizo en el Instituto Católico de París. Fue el maestro suyo, para los catequetas pues es una persona muy conocida, Colombo. Él tradujo después la obra mayor de Colombo aquí en castellano. Fue el encargado él con otro obispo, el obispo de Como en Italia, que se llamaba Mogliolini. Los dos. Los dos fueron los redactores de esa parte del catecismo. De la parte relacionada con la acción sacramental, con la sección sacramental, fueron encargados el que era entonces obispo de Rancagua, Medina Estévez, que fue después prefecto de la Congregación para el Culto Divino. Ya está muy anciano. Medina Estévez, junto con Monseñor Karlik de Argentina, una persona excepcional, los dos. Para la parte moral fueron encargados el arzobispo de Tours, ya muerto hace no mucho tiempo, Monseñor Honoré, y un obispo del Reino Unido que no sé de dónde era obispo, Monseñor Constante, y no sé si vive o no vive ya. En un principio se pensaba solo en estas tres partes. Después se llegó a la convicción de que por fidelidad a la iniciación cristiana era también necesario introducir una cuarta parte sobre la oración. Y para la oración, en esa comisión de los 12, llegaron a la convicción de que sería bueno que se oyera las iglesias de Oriente. Y lo encomendaron, no encontraron obispos con tiempo disponible para poder encargarse del desarrollo de esa sección, y lo encargaron a un profesor de Beirut, en el Líbano. Él redactó esa parte medio asediada la ciudad, con 1000 molestias, 1000 trabajos. Se llamaba, porque ha muerto, hace no mucho tiempo ha muerto, Corbón, el padre Corbón. Y ha hecho una cuarta parte del catecismo que es preciosa, también en su redacción, también. Yo les invito a que la lean despacio. Y así fueron trabajando las comisiones de redacción, lógicamente con los técnicos que cada vina de obispos, o Monseñor Corbón, parece que lo de Monseñor Corbón fue en gran parte obra personal suya. Los otros fue compartido. Por ejemplo, aquí, don José Manuel Estepa, pues con otros técnicos, también del Instituto de Pastoral, de otras personas, le ayudaron eficazmente. Fueron pasando los escritos por diversas etapas. Y cuando ya estaba bastante avanzado el proceso de elaboración, habían pasado de la fase de anteproyectos a la fase de el proyecto, y entonces lo enviaron a todos los obispos del mundo. Recogieron, yo recuerdo cuando lo tratamos en la conferencia episcopal, recogieron de 1000 sugerencias que se habían hecho hasta 24.000. Y todas esas sugerencias, 24.000, otras eran reiteradas y por tanto no merecía un discernimiento del modo presentado de la sugerencia. Esas las integraron todas, 24.000. De modo que se puede decir, el cardenal Ratzinger entonces nos dijo, el Papa emérito, nos dijo, dice, se puede decir con verdad que el catecismo tiene también una modalidad colegial. No es sólo una elaboración que presidió el Papa, el obispo de Roma, a él se lo encargó el sínodo, le hizo la petición el sínodo, él es el que lo dirigió a través del presidente de la comisión y de la comisión, y lógicamente con una información constante. Una vez que
se introdujeron las sugerencias de mejora, se tenía ya el texto. Para la integración de sugerencias de una parte y de otra, y para llegar a una cierta, solo cierta, no se puede decir que sea del todo plena, una cierta unificación en el tratamiento de los temas, en la forma pedagógica de tratarlos, en las relaciones de unas partes y otras, se pidió que hiciera esa tarea como secretario al que entonces era obispo auxiliar de Viena, Monseñor Schönborn, que había sido antes profesor de teología en Suiza, en Friburgo de Suiza, un dominico. Actualmente es, como todos sabemos, el cardenal de Viena. Hizo una tarea trabajosísima y encomiable. Y así llegó este texto a la aprobación de la comisión, que lo aprobaron por unanimidad. Y el Papa lo aprobaron por unanimidad, creo que tengo recogida por aquí la fecha, pero en todo caso es secundaria, el 14 de febrero de 1992. Lo aprobaron unánimemente y le pasaron ya el texto al Santo Padre para decir: santidad, este es el encargo que usted nos había dado, aquí lo tiene. Entonces el Papa intencionadamente lo promulgó el día 11 de octubre de 1992, como antes nos dijo el delegado de catequesis. Se promulgó el día 11 de octubre teniendo precisamente como referente el Concilio Vaticano II, porque es un fruto maduro del Concilio Vaticano II. Después ya todos hemos ido siguiendo su lectura, sus reflexiones, la acogida mayor o menor que tuvo. Tengo interés en informar aquí también que el texto que se fue utilizando estaba escrito en francés. La lengua francesa fue, para el itinerario de la redacción, la lengua referente. Pero, claro, no era la lengua para la edición típica. Y la edición típica es latina. Y para la edición típica latina se le confió al padre Cándido Pozo, un jesuita de aquí de España, que hizo un trabajo ímprobo. Él ya estaba muy avezado en este tipo de colaboraciones. Él había sido profesor de teología en Granada, en Roma y también posteriormente, ya de mayor, en Toledo. Y fue colaborador en los sínodos en que él estaba todavía con salud mental. Fue colaborador y un colaborador excepcional. Entonces, el día 15 de agosto de 1997, el Papa Juan Pablo II aprueba y promulga la edición típica latina del catecismo. Ese es el punto de referencia nuestro. Ya no es este que yo tengo. Es otro. Lo que pasa es que cada uno tiene el texto que utiliza en un determinado momento, que es el que yo entonces utilicé y utilizo todavía cuando las cuestiones no tienen por qué ser, digamos, meticulosamente tratadas. Él lo hizo, el padre Cándido Pozo. Había mantenido su nombre con total discreción, pero un pajarito soltó el nombre. Y una vez que un pajarito suelta el nombre, pues ya no hay quien lo recoja. Yo esta mañana me alegro mucho de agradecerle al padre Cándido Pozo, que ha muerto hace 3 o 4 años, hace no mucho tiempo. El trabajo que por tantos motivos pues es digno de encomio. El compendio del Catecismo de la Iglesia Católica es un libro más pequeño, en forma de preguntas y de respuestas. Ese compendio lo conocéis vosotros de sobra, ¿está ahí? Ese no fue promulgado. Ese fue presentado por el Papa Benedicto XVI el 28 de junio del 2005. Es el compendio. Sigue el compendio, como es lógico,
la estructura del catecismo, no puede ser de otra forma, los contenidos del catecismo y el lenguaje del catecismo. Para la transmisión de la fe es muy importante el lenguaje compartido. Y para un catecismo, igual que para los elementos de la iniciación cristiana, es también muy importante la memoria. Por ejemplo, San Agustín decía a los catecúmenos que debían aprender el credo y recordarlo. ¿Cómo los papás y las mamás no van a participar en la iniciación cristiana de sus hijos, enseñándoles, por ejemplo, el Padre Nuestro? Antes de que puedan hacer reflexiones previas y concomitantes sobre el Padre Nuestro, que lo sepan, que lo aprendan, que nosotros no nos lo inventamos, lo recibimos. También el ejercicio de memorización, de una memorización inteligente, es también un reconocimiento de estos textos mayores. Sabemos el Padre Nuestro, sabemos el Ave María, sabemos el credo, debemos saberlo, sabemos los mandamientos, sabemos los sacramentos. Sobre eso gira el catecismo. El lenguaje, repito, es importante para la transmisión de la fe. Por eso a veces cuando algunas palabras del Padre Nuestro se ha cambiado, un poco a todos, pero especialmente a los mayores, les hacía mucha dificultad. Yo recuerdo a mi madre, ¿nos cambiáis de nuevo el Padre Nuestro? Ya no lo sé. Yo que lo aprendí de pequeñita, pues ya no es el Padre Nuestro. En ese sentido, es muy importante que la catequesis cuide también las palabras, los términos. Y pida también a los catequizandos un cierto ejercicio de memorización. Hombre, yo creo que no necesitamos ejercitar la memoria para aprendernos la lista de los reyes godos. Recordáis que a veces la aprendíamos en la escuela, ¿eh? No es necesario quizá, pero desde luego ejercitar también una cierta memorización en algunas cosas sí nos viene bien. Sí nos viene bien. Hay un adagio latino que dice tantum scitur quantum recordatur. Es decir, se sabe tanto cuanto se recuerda. Este es el íter del catecismo, un íter largo, fue muy trabajoso. En este sentido, sin duda que en el posconcilio ha sido la elaboración del catecismo una de las tareas más importantes. En los diversos proyectos de redacción iban consultando, por ejemplo, un primer proyecto fue consultado con 40 especialistas. Por todas partes se estaba preguntando. Por eso, claro, cuando uno se encontraba con esa especie como de reserva, dice, oye, pero no tengamos tanta osadía, que esto ha sido bien pensado. ¿Cómo está estructurado el catecismo? El catecismo está estructurado según los 4 elementos de la iniciación cristiana. No es una especie como de articulación sistemática. Alguien que escribe alguna cosa, pues lo sistematiza. Pero es una sistematización según su forma de entender, que está muy bien, que a veces la inspiración que tiene, las claves de acceso al tema, le ayudan a la organización del material de una forma sistematizada. El catecismo ha seguido los pilares de la iniciación cristiana, desde el principio de la Iglesia. A los catecúmenos se les transmitía el símbolo de la fe, se les enseñaba a rezar, se les transmitía el Padre Nuestro, se les enseñaba a vivir como cristianos, la moral del Evangelio, los 10 mandamientos de la ley de Dios, y ninguno tiene la autoridad para añadir ni para quitar los 10 mandamientos de la ley de Dios. Nosotros queremos ser también fieles a la voluntad del Señor. Y los sacramentos de la Iglesia en las celebraciones
que se iban teniendo a lo largo del catecumenado y después, una vez recibido los sacramentos de la iniciación, se hacía también catequesis de carácter mistagógico, se llamaban, sobre los sacramentos. Esto es lo que tuvo ya presente el Catecismo del Concilio de Trento y ha tenido también presente el Catecismo de la Iglesia Católica. Si veis en el índice que se llama general, ahí aparecen las 4 partes del Padre Nuestro. A mí recuerdo en una ocasión, una sobrina me preguntó y dice, pero tío, ¿cómo Jesucristo pudo bajar al infierno? Porque eso es lo que decimos en el credo de la misa. Claro, pues necesitaba una explicación, porque está en el credo. ¿A qué infierno bajó Jesucristo? ¿Qué significa esa expresión? Entonces, se necesitaba explicar la fe. Después de haberse convertido por la predicación que se llama carismática, por el anuncio del Señor, se entra en un proceso de formación catecumenal como catecúmeno para escuchar. Entonces, tiene las 4 partes. La explicación del credo, precisamente en el año de la fe, es lo que, pues en cada número de Iglesia en Valladolid quiero ir haciendo, pues lo voy haciendo poco a poco. Tiene la explicación del credo, el catecismo, tiene la explicación de los sacramentos, lógicamente al sacramento de la Eucaristía le dedica una amplitud mayor, tiene la explicación de los mandamientos y la explicación de las peticiones del Padre Nuestro. Pero es importante ver que en cada una de las partes hay 2 secciones. 2 secciones. La segunda sección de cada parte es la explicación del credo, de los mandamientos, etc. Y la primera sección es de carácter general, que es muy interesante. Por ejemplo, ¿qué significa creer? ¿Qué significa la fe? ¿Quién nos transmite la fe? Eso es la primera sección que precede a la segunda de explicación del credo. Y así ocurre en todas las partes. Por ejemplo, es importante, cuando habla de los mandamientos de Dios, ahí se desarrollan cuestiones básicas como la conciencia moral, el pecado, la ley moral, etc. Y por lo que se refiere a la parte de la oración, el padre Corbón desarrolló qué significa la oración para los cristianos, teniendo como pie siempre la Sagrada Escritura, la tradición de la Iglesia. Es importante el que esa articulación del catecismo se tenga presente. ¿Y a qué se debe? Precisamente por esto es por lo que se despejó una alternativa que en el sínodo todavía no había parecido despejada: compendio o catecismo. Se excluyó la palabra compendio porque a muchos les sugería una especie como de resumen de textos teológicos muy amplios, no abiertos para la totalidad. Catecismo, en cambio, recordaba la tradición de la Iglesia. Recordaba lo que desde el principio, catequesis, catequistas, catecumenado, catecismo, etc., pues hemos tenido como lenguaje de nuestra comunicación diaria. ¿Qué autoridad tiene este catecismo? Este catecismo de la Iglesia Católica. Es un acto de entrega del Papa a la Iglesia. Ha aludido Juan Carlos a cómo en la celebración de los 50 años del comienzo del Concilio Vaticano II, aparte de entregar diversos mensajes que el concilio había entregado a grupos de personas, de la sociedad, de la cultura, etc., por ejemplo, a los artistas, a los pobres, etc., también entregó a unas personas el catecismo de la Iglesia Católica. Para esto necesitamos recordar un par de cositas que son muy elementales. En el proceso de formación de los cristianos, el proceso catecumenal,
hay lo que se llama las entregas, lo digo en latín para entendernos, la tradicio. Se entrega el Padre Nuestro y dice, mira, de esta forma tú que quieres ser cristiano vas a aprender a rezar, y se le entrega al Padre Nuestro. De esta forma tú que quieres ser cristiano vas a creer, va a ser fortalecida y formulada tu fe, y se le entrega el credo. Entonces hay un acto de tradicio por parte de la Iglesia. La Iglesia es la madre de la fe, es nuestra madre en la fe. Igual que una madre va gestando a sus hijos, la Iglesia nos va gestando a todos. Y si saliéramos del útero que nos está formando, moriríamos. La Iglesia forma el ámbito, el hogar, donde van creciendo y formándose sus hijos. Hay entonces una tradición y el acto correspondiente, la redicio. La redicio significa la devolución, el retorno. Es para decirle, vamos a ver, con lo que yo le comunico a usted que ha asimilado en ese proceso de entrega y de recepción, ¿la Iglesia reconoce que esa es la fe de la Iglesia? ¿Recordáis en la celebración del sacramento de cualquier sacramento, pero especialmente la confirmación? Dice, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y eso se dice después de haber escuchado la profesión de fe de los confirmandos. La Iglesia juzga. ¿Recordáis la palabra símbolo? La palabra símbolo significa dos partes de una misma realidad. Por ejemplo, pensad en una moneda. Entonces, se entrega a alguien parte de la moneda y alguien, el que entrega la moneda, se queda con la otra parte. Y el símbolo significa ver si las dos partes se corresponden, porque el credo es señal de identificación. Si no se corresponden, si la consigna que te he dado no se corresponde, no recitas el símbolo, recitas otra cosa. Entonces, son las dos partes que se corresponden formando una unidad. Por eso el credo es motivo de identificación cristiana. Y el rechazo de la fe es lógicamente manifestación de desidentificación cristiana. Bien, todo este es el campo del catecismo, todo esto. Y quería terminar con otra cuestión que es muy práctica, pero a mí me parece muy útil. Este catecismo es un libro muy gordo, muy gordo. Tiene muchas páginas, ¿eh? Tiene casi 700 páginas. Pero hay muchas páginas, muchas, que son de índices. De índices. Antes de empezar a utilizar el catecismo necesitamos introducirnos en el modo de utilizarlo. Este mendrugo, si se le entrega a una persona y dice, oye, que esto me puede aplastar, hay que saber utilizarlo. Y entonces hay 3 índices, 3 tipos de índices. El primero es el índice que llama de textos. Ahí aparecen los textos bíblicos citados, que es una larguísima lista de textos bíblicos citados. Aparecen también los textos de los concilios citados, los textos de las celebraciones litúrgicas y los textos de autores cristianos. Por ejemplo, si veis la lista de textos de San Agustín, es larguísima, o de Santo Tomás de Aquino. Ahí esa lista es de santos, santos padres, doctores y también autores eclesiásticos cristianos, no santos. Es una larga lista. Aquí resuena en el catecismo la voz de la Iglesia en los 20 siglos. Aquí resuena. Lógicamente no resuena en un escrito que hace un teólogo,
que lo hace lógicamente según su capacidad, lo hace lo mejor posible, pero claro, él no se ha posesionado de la totalidad de la vida de la Iglesia. Esto sí aparece aquí. Son, por tanto, un índice de textos bíblicos, conciliares, litúrgicos, de autores eclesiásticos, etc. Hay un segundo índice, un índice de temas. Si mi sobrina hubiera revisado el catecismo, habría visto que hay una palabra que habla de infierno. Claro, lo que pasa es que no la había leído, porque en la palabra infierno, en esas palabras, el índice de temas, se nos va remitiendo a los números del catecismo. De modo que siguiendo el índice de temas, podemos perfectamente informarnos, y no solo informarnos, sino formarnos sobre qué piensa la Iglesia en relación con esto. Recuerdo una anécdota del padre de Monseñor Estepa, y con esto ya termino. Recuerdo que en una ocasión, uno de los ministros de aquel momento, que tenía mucha relación con Monseñor Estepa, le dijo, dice, Pater, ya me compró el catecismo. Dice, pero será para tu mujer, porque tú de estas cosas así. Dice, pues mire, sí, yo lo he comprado porque quiero ver lo que dice la Iglesia y qué es lo que no dice la Iglesia. Que a veces se le mete de matute. ¿Qué es lo que dice la Iglesia? Entonces, para la orientación de esos temas, los que sean, que son tantísimos, el índice temático que se llama puede ayudar de una forma importantísima. Yo creo que muy eficaz. Si necesitáis aclararos sobre cualquier tema, no me entretengo más. Ved ese índice temático con la referencia del texto, porque el texto está redactado con trocitos. Son más de 2000 números, son muchos. En este sentido se siguió una forma de redacción distinta a la del Catecismo del Concilio de Trento. Aquí nunca toma vuelo la redacción. Son puntos fundamentales en cada tema, para que se puedan desarrollar después, sin predeterminar el desarrollo, en Oceanía y aquí en Europa. Es decir, por ejemplo, en relación con la resurrección de Jesucristo, ¿qué creemos nosotros? ¿Cuál es la fe y también la doctrina de la Iglesia Católica? Que son las dos cosas, fe y doctrina cristiana. Por eso el catecismo, a veces ir a la doctrina cristiana es ir al catecismo. ¿Qué es lo que la Iglesia piensa sobre ello? Entonces, eso nos ayuda mucho. Aquí se ha entrecortado la redacción con esa cantidad enorme de números. Ese fraccionamiento de números no a todos gustó. Cuando se ve después la razón de fondo, uno dice, pues mira, pues está bien. Que me digan qué 4 o 6, digamos, afirmaciones mayores son las que constituyen la doctrina de la Iglesia en relación con este punto. Y después ya me arreglaré yo. Y ya leeré otras cosas. Bien, esto es lo que un poco sobre el catecismo esta mañana quería decir. Efectivamente, la última parte, la distinción entre catecismo y teología, eso lo dejamos para otro momento. Muy bien. Muchas gracias.